Buenos días, nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por Jesús Guerrero, Oriana Valdivieso y mi persona, Cristina Chiramo. Nuestro tema a exponer es separación gas-líquido. Separador gas-líquido. Un separador gas líquido es un recipiente presurizado fabricado de acero utilizado para separar los fluidos provenientes de un pozo productor de petróleo y gas en componentes gaseosos y líquidos a una presión y temperatura establecida por las condiciones del pozo de donde provenga el fluido de trabajo. Entre las funciones del separador tenemos hacer una primera separación de fases entre los hidrocarburos de la mezcla. Cuando el proceso de separación ocurre entre la fase líquida y gaseosa, la función del separador será refinar el proceso de separación mediante la recolección de partículas líquidas que hayan quedado atrapadas en la fase gaseosa y partículas de gas que hayan quedado atrapadas en la fase líquida. Descargar por separado la fase líquida y gaseosa que sale del separador, con el objetivo de evitar que se vuelvan a mezclar, lo que causaría que el proceso de separación sea de una baja eficiencia. En general, el propósito esencial de todo separador es separar la fase deseada tan completamente de las otras fases como sea posible, para de esta manera obtener una mayor recuperación de hidrocarburos líquidos. Acá tenemos un separador horizontal bifásico, es decir, que separa los hidrocarburos en sus fases líquidas y gaseosas. Por esta parte entrarán los fluidos provenientes del pozo productor. Una vez realizado el proceso de separación, la fase gaseosa saldrá por la parte superior del recipiente, mientras la fase líquida saldrá por la parte inferior del mismo. Requerimientos del separador. Para que un separador pueda funcionar de manera adecuada, ésta debe estar diseñado correctamente. Para ello se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. La energía que posee un fluido al entrar al recipiente debe ser controlada. La acumulación de espumas y partículas sólidas contaminantes debe ser controlada. La turbulencia que ocurre generalmente en la sección ocupada por el gas debe ser minimizada. Las fases líquidas y gaseosas no se deben mezclar una vez separadas. El equipo debe ser provisto de la instrumentación adecuada para su funcionamiento adecuado y seguro en el marco de la unidad planta a la que pertenece. La tasa de flujo de las fases líquidas y gaseosas debe ser comprendida dentro de ciertos límites, los cuales serán definidos a medida que se analice el diseño. Las regiones del separador donde se puedan acumular sólidos deben, en lo posible, tener las previsiones adecuadas para la remoción de dichos sólidos. Clasificación de los separadores. Los separadores se clasifican según su función en separador de producción y separador de prueba. El separador de producción recibe y trata los fluidos provenientes de varios pozos en un campo, y este es de mayor capacidad que el separador de prueba. El separador de prueba recibe la producción de un solo pozo con el objetivo de determinar y cuantificar la producción del gas y del líquido de dicho pozo mediante sus respectivos sistemas de medición. Este es un poco más pequeño que el separador de producción. Acá tenemos una imagen con dos separadores. El separador ubicado a la izquierda es el separador de producción, el cual tiene un tamaño mucho más grande que el separador a la derecha, el cual es el separador de prueba. La diferencia fundamental entre estos dos separadores es que uno va a tratar los fluidos provenientes de un solo pozo, mientras el otro va a tratar los fluidos provenientes de varios pozos. Según su orientación, se clasifican en separador vertical y separador horizontal. El separador vertical es usado mayormente cuando el flujo de gas contiene gran cantidad de líquidos y sólidos. En el diseño de los separadores verticales, el flujo de gas está limitado debido al arremolinamiento generado en la entrada, ya que las partículas líquidas fluyen hacia abajo y las gaseosas hacia arriba. Este arremolinamiento se elimina si estos
Están equipados con extractores de aletas, permitiendo que los separadores estén dimensionados para tratar un mayor flujo de gas. El separador horizontal es utilizado principalmente para separar grandes volúmenes de gas y pequeños volúmenes de líquido. El tiempo de residencia del gas en un separador horizontal es mayor, lo que permite que las pequeñas partículas de líquido sean separadas por el efecto de la gravedad. Ventajas y desventajas de los separadores horizontales. Entre las ventajas de los separadores horizontales tenemos mayor área de superficie líquida, mayor capacidad de líquido con una alta relación gas-petróleo, mejor manejo para la retención de volumen, gran control de turbulencia. Entre las desventajas de los separadores horizontales tenemos requiere mayor espacio físico, no es bueno para el manejo de sedimentos o lodo, los extractores de neblina se tapan y estos pueden explotar. Ventajas y desventajas de los separadores verticales. Entre las ventajas de los separadores verticales tenemos que este puede ser limpiado fácilmente, puede manejar grandes volúmenes de sedimentos o lodo, no requiere de mucho espacio físico. Entre las desventajas de los separadores verticales tenemos más costoso para procesar iguales cantidades de gas, menor capacidad para el drenado de neblina, dificultad para revisar equipos en la parte superior y tiene una baja capacidad de líquido con una alta relación gas-petróleo. Principio de separación de fluidos. Entre los principios de separación de fluidos tenemos la separación por gravedad, en la cual las gotas de líquido se separan de la fase gaseosa cuando la fuerza gravitacional que actúa sobre las gotas del líquido es mayor que la fuerza de arrastre del fluido de gas sobre dichas gotas, permitiendo que la fase líquida pesada descienda y la fase líquida liviana ascienda a la superficie. En la figura podemos observar cómo actúa la fuerza de gravedad y la corriente del gas sobre la gota líquida, siendo la fuerza de gravedad mayor que la corriente de gas que actúa sobre dicha gota, lo que permite que la gota pueda decantar. Separación por fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga que se induce a las partículas de líquido suspendidas en una corriente de gas puede ser mucho más grande que la fuerza de gravedad que actúa sobre las mismas partículas. En este equipo, el gas portador y las gotas en suspensión entran tangencialmente a una sección cilíndrica o cónica del separador. Posteriormente, como podemos observar en la figura de acá, la mezcla forma un espiral hacia abajo, forzando la materia en suspensión más pesada contra las paredes, formando una película descendente, la cual se retira por la parte inferior. Esto lo podemos observar en esta otra figura de acá. Entonces, las partículas de líquidos colectadas en las paredes del extractor de neblina tipo ciclónico difícilmente son arrastradas por la corriente de gas. Separación por choque. Las gotas muy pequeñas no pueden ser separadas por gravedad, por lo que este es uno de los principios que más se utiliza para la separación de pequeñas partículas líquidas suspendidas en una corriente de gas. Las partículas de líquido que viajan en el flujo de gas chocan con obstrucciones, como podemos observar en la figura, donde estas quedan depositadas y se van uniendo hasta formar gotas más grandes que permitan que éstas se puedan separar por gravedad. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el proceso de separación. En el caso de las mezclas gas-líquido, esta mezcla, cuando entra al separador, choca contra un aditamiento, lo cual hace que cambie el momentum de la mezcla y por consiguiente esto que se separen las fases. Seguidamente de esto entra en la sección de decantación y actúa por fuerza de gravedad,
lo que hace que el líquido que está contenido en la fase de vapor se separe y se identifican 4 secciones de separación. La primera es la sección primaria. Los fluidos que entran al separador provienen a alta velocidad, ocasionando una turbulencia entre la fase gaseosa y la líquida. Debido a esto, se tiene que disipar el gran impulso que posee la corriente de fluidos a la entrada del separador. La sección secundaria separa la mayor cantidad de gotas de líquido de la corriente de gas, principalmente por el efecto de gravedad. La turbulencia en este caso debe ser mínima y también es un factor importante que el separador tenga lo suficiente espacio y tiempo para que este fenómeno suceda. Y mantener un área conveniente de la interfaz para que el gas se separe del aceite. La eficiencia de separación en esta sección depende principalmente de las propiedades físicas del gas y del líquido, del tamaño de la gota de líquido suspendida en el flujo de gas y del grado de turbulencia. Sección de extracción de neblina. Aquí se separan las minúsculas partículas de líquido que aún contienen el gas. La mayoría de los separadores utilizan como mecanismo principal de extracción de neblina la fuerza centrífuga o el principio de choque. Las pequeñas gotas de líquido se separan de la corriente de gas en forma de grandes gotas. Segregación final. En esta etapa se procede a descargar los diferentes fluidos de gas libre de líquido y líquido libre de gas. Se debe evitar la reagrupación de las partículas de las distintas fases y la formación de esta espuma. Puede colocarse un rompevórtices sobre las boquillas de salida del líquido para prevenir el arrastre del gas por el líquido. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la separación por etapa. En esta operación se hace pasar un flujo del pozo a través de 2 o más separadores que están dispuestos en serie. El primer separador se llama separador de primera etapa, el segundo de segunda etapa y los otros separadores serán identificados como van en la serie. Las presiones operativas se reducen en secuencia de modo tal que la presión más elevada queda en el primer separador y la más baja en el separador final. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de la separación por etapa es maximizar la recuperación de líquido de hidrocarburos y brindar una estabilización máxima de la fase resultante, líquido y gas, que salen del separador final. La separación por etapas reduce la potencia que necesita el compresor debido a que el gas se alimenta a presiones más elevadas. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los factores que afectan la eficiencia de separación. Hay varios factores que afectan el proceso de separación, pero hay que ver cuáles son los más importantes a la hora de diseñar el separador. Entre los principales factores que afectan la eficiencia de separación de gas y líquidos tenemos la viscosidad del gas, densidad de líquido y gas, la temperatura, tamaño de las partículas de líquido, velocidad del gas y la presión de separación. Viscosidad del gas. Se deduce que a medida que aumente la viscosidad del gas, disminuye la velocidad de asentamiento y por lo tanto la capacidad de manejo del gas del separador. La temperatura
Cuando se aumenta la temperatura en el separador puede ocurrir una desventaja de que el petróleo crudo que se recupera de los tanques de almacenamiento se vuelva más pesado y por lo tanto que pierda su valor comercial. Esto porque los componentes livianos que están contenidos en el petróleo se liberan porque llegan a su punto de ebullición. Y también cuando el gas liberado de crudo, cuando se aumenta la temperatura, puede ocurrir daños en los equipos si estos no son bien diseñados. La consecuencia de esto es que va a haber mucha segregación de gas en la sección de coalescencia y esto puede ocasionar turbulencia, lo que impide el proceso de coalescencia. Densidad de líquido y gas. La densidad del líquido y del gas afectan la capacidad de los separadores. La capacidad de manejo del gas de un separador es directamente proporcional a la densidad del líquido e inversamente proporcional a la densidad del gas. El tamaño de las partículas del líquido, el tamaño de las partículas en el flujo es un factor importante a la hora de la determinación de la velocidad de asentamiento en la separación por gravedad y en la separación por fuerzas centrífugas y la separación es por choque. Ya. Cuando se aumenta la velocidad del gas, aún así a los valores establecidos por el diseño, no se separan totalmente las moléculas de líquido mayores al tamaño establecido en la sección secundaria, lo cual ocasiona que se inunde el extractor de niebla y como consecuencia que haya arrastres repentinos de cantidades de líquido en el flujo de gas que sale del separador. Presión de separación. La capacidad de los separadores también es afectada por la presión de separación. Al aumentar la presión, aumenta la capacidad de separación de gas y viceversa. Ahora vamos sobre lo que son los dispositivos internos del separador. Tenemos primero lo que son los desviadores de entrada, que existen muchos desviadores de entrada, pero los más conocidos y usados son el deflector de regulación. Este puede ser un plato esférico con placa plana, plancha de ángulo o algún otro dispositivo que genere un cambio rápido en la dirección y velocidad de los fluidos. También tenemos el ciclón de entrada, el cual usa la fuerza centrífuga en lugar de la agitación mecánica para separar el petróleo del gas. Placas antiespuma. Uno de los factores que afectan al rendimiento del separador es la creación de espuma, por eso se crean lo que son las placas antiespuma, que requieren una adecuada área de superficie y un tiempo de retención y un estabilizador de espuma. Rompedores de vórtice. Se utiliza para disminuir la presencia de un vórtice, como es su nombre, o remolino cuando la válvula de control de líquido está abierta. Esta válvula es la que regula la cantidad de líquido que entra al separador. Las funciones internas del equipo de separador. Los dispositivos internos de un separador prestan una gran variedad de funciones, todas con el objetivo de mejorar la separación de fases, también garantizar una separación confiable y segura de los equipos aguas abajo. Entre tales funciones están la separación primaria de las fases, reducción de oleaje o salpicaduras,
coalescencia de gotas muy pequeñas, la reducción del arrastre de burbujas de vapor y gas o gas en la salida del líquido. Son rompervértices. La reducción de mecánica de la formación de espuma, la limpieza interna del recipiente y la reducción del tiempo de descantación. Accesorios externos del separador: válvula de seguridad y alivio son una de ellas. Estas son válvulas que se calibran a la máxima presión de operación y sirven para proteger la integridad física del equipo contra presiones o presiones excesivas, en el caso de existir alguna obstrucción en la salida o un aumento normal en la entrada. En el caso de las válvulas de control de contrapresión, van colocadas en la tubería de salida de gas del separador y controlan la presión del separador. Válvulas de control de líquido. Estas van en las descargas de líquidos y son reguladoras mediante un controlador de nivel de líquidos. Controles de proceso. La presión de operación puede ser controlada mediante una válvula contrapresión, operada o por contrapeso, resorte o piloto de gas. Cuando el gas es enviado a una tubería, la presión mínima del separador normalmente es fijada por la presión de transmisión o por la presión del sistema de recolección. Los separadores deberán estar equipados o uno o más controles de nivel de líquido. Eso normalmente es un control de nivel de líquido para la sección de acumulación de un separador bifásico. Activa una válvula de vaciado para mantener el nivel de líquido requerido. Para los separadores trifásicos se utilizan normalmente dos sistemas de control de nivel de líquido. Conjuntamente con estos controles de nivel que se utilizan con puertas y desviadores internos, los separadores se equipan con medidores de vidrio o ventanillas de vidrio para indicar uno o dos niveles. Normalmente se instalan en los separadores un manómetro y un termómetro. En los casos de los dispositivos de alivio, todos los separadores, independientemente del tamaño o la presión, deberán estar provistos de dispositivos de protección de presión fijados de acuerdo a los requerimientos del código ASME. Para suministrar la capacidad necesaria de alivio, pueden utilizarse múltiples dispositivos de alivio de presión, como una válvula de alivio de presión conjuntamente con un disco de ruptura. La válvula de alivio normalmente se fija a la máxima presión de trabajo permisible. El disco de ruptura normalmente se selecciona para aliviar presiones mayores a la presión de ajuste de la válvula de alivio. Los dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del separador, pero la protección de sobreprotección deberá ser provista antes de poner en principales problemas operativos. Uno de ellos son las emulsiones. Es una mezcla de dos líquidos no miscibles, la cual forma una fase dispersa interna y otra dispersante externa. Las emulsificantes se forman principalmente por las tensiones superficiales de los componentes y por la presencia de agentes que promueven la formación de las mismas. Además, por la agitación causada por el gas para dispersar un líquido en otro. Emulsificantes naturales incluyen polvo, suciedad, resinas, parafinas, alfatenos, ácidos nasténicos y cualquier otra sustancia soluble en petróleo, pero insoluble en agua. Métodos para romper las emulsiones. Uno de esos, tiene que ser el tratamiento térmico. Tiene que ver con el calor, calentando las emulsiones entre 40 y 85 grados aproximadamente. Se logra disminuir la viscosidad de la mezcla, pues si haces esto. Las operaciones mecánicas de filtración y centrifugación, tratamiento química por inhibidores, tratamiento eléctrico por corriente directa alterna. Otro, son la formación de espuma. Afecta el desempeño del separador para manejar mezclas gas líquido. Si la espuma es un problema antes de instalar el recipiente, puede incorporarse rompedores como el método más económico para eliminarlo. En algunos casos es necesario utilizar aditivos químicos o aumentar la longitud del separador. El flujo de avance son líneas de fluido bifásico que muestran tendencia a un tipo de flujo inestable de oleaje
su presencia requiere incluir placas rompeolas en el separador. Materiales pegajosos es otro. Por su naturaleza, crudo o parafínicos pueden presentar problemas operativos, debido a que el material pegajoso se incrusta en los elementos internos. Las ondulaciones y cambio de nivel son otros. Son producidos por la entrada imprevista de tapones líquidos dentro de los separadores horizontales y muy largos. Para eliminarlos se colocan placas en sentido transversal al separador, conocidas como rompeolas, que son gran utilidad para control de nivel, evitando medidas erróneas producto al oleaje interno. Tenemos otra que son las impurezas. Cuando se manejan crudos y productos sucios, es recomendable tener tanto en los separadores un sistema interno de tuberías que permitan la inyección de agua, vapor o solventes para eliminar los sólidos. Criterios para determinar la capacidad de un separador. Los factores fundamentales para la determinación de la capacidad de un separador son el diámetro, el diseño y arreglo de las partes internas, las características físico-químicas del petróleo y del gas que se van a separar, la presión y temperatura de operación, número de etapas de separación, nivel de líquido en el separador, tendencia del petróleo a formar espumas, cantidad de material sólido arrastrado por los fluidos y condiciones del separador y de sus componentes. Importancia de la separación de fases. Un proceso de separación se aplica principalmente por las siguientes razones. Los pozos producen hidrocarburos líquidos y gaseosos mezclados en un solo flujo. Hay líneas en las que aparentemente se maneja solo líquido o gas, pero debido a los cambios de presión y temperatura que se producen, existe una evaporación de líquido o condensación de gas. En ocasiones, el flujo de gas arrastra líquidos en cantidades apreciables a los equipos de procesamiento. Creo que estos son compresores. Las razones principales por las que es importante efectuar una separación adecuada de líquido y gas es porque hay lugares donde no se cuenta con el equipo de separación adecuado y además el gas que se quema arrastra una cantidad considerable de aceite que también es quemado, ocasionando grandes pérdidas si se considera que el aceite ligero es el de más alto valor comercial. Aunque el gas se transporte a una cierta distancia para tratarlo, es conveniente eliminarle la mayor cantidad de agua, ya que esta ocasiona problemas como corrosión y abrasión del equipo de transporte. Los hidrocarburos líquidos aumentan las caídas de presión y la reducción de la capacidad del transporte de las líneas.